Estamos de regreso para revisar noticias internacionales. Sole, lo que anunciaba, vamos a arrancar con las tensiones que continúan entre Estados Unidos e Irán. Sí, sin ninguna señal de acercamiento de cuándo podrían retomar las conversaciones. ¿Qué fue lo último que dijo Donald Trump? Ayer ya amenazaba con borrar a Irán de la faz de la tierra, que fue una declaración que siguió encendiendo los ánimos en la región. Hubo acusaciones además de haber violado el alto al fuego en el estrecho de Hormuz, pero lo último que dijo fue que está ahora instando a Irán a hacer lo correcto y a llegar a un acuerdo. Dijo, deberían hacer lo correcto porque no queremos entrar y matar gente. De verdad que no. Esa fue la declaración textual que le entregó a los periodistas que estaban en la Casa Blanca preguntando qué es lo que debiera ocurrir a partir de ahora, qué es lo que va a suceder respecto a el alto al fuego, que todavía se mantiene. Ya van 4 semanas desde el alto al fuego. Sin embargo, ya hemos visto cómo en torno al estrecho de Hormuz hubo acusaciones de haber violado esa tregua. E Irán, mientras tanto, en paralelo también está elevando, podríamos decir, el tono de sus amenazas, porque ayer desde Estados Unidos habían iniciado una operación que llamaron como la Operación Libertad, que lo que busca es poder escoltar a los buques que están bloqueados alrededor del estrecho de Hormuz, y desde Estados Unidos habían dicho que habían hundido algunas embarcaciones pequeñas de Irán, y en respuesta a eso habló el presidente del Parlamento iraní, que dijo que la seguridad del transporte público y del transporte marítimo, quiero decir, y del sector energético está amenazada ahora por Estados Unidos, y los están acusando además de ser responsables de un ataque que terminó con la vida de civiles. Fueron 5 personas que estaban dentro de unos cargueros en la costa de Omán y que murieron después de un ataque que se está todavía investigando, pero en Irán tienen sospechas de que pudo haber sido Estados Unidos quien estuvo detrás, porque habría ocurrido justo después de que desde Washington dijeran que habían hundido estas pequeñas lanchas rápidas, como les mencionaba, y que eran embarcaciones de Irán. También dentro de la región, nuevamente y por segundo día consecutivo, ayer lo informábamos a esta misma hora, que desde el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes estaban denunciando ataques con misiles y drones de parte de Irán. Dicen que ahora los han estado interceptando, que ha habido además amenazas de misiles que no han alcanzado a impactar, sino que lo que ellos dicen es que alcanzaron a atajarlos a tiempo. Y la sospecha que tienen es que esto pudo haberse tratado de Irán, porque hubo un dron que sí impactó sobre una instalación petrolera ahí muy cerca del estrecho de Hormuz y que dejó algunas personas heridas. Por lo tanto, se mantiene la incertidumbre de qué es lo que debería ocurrir. Desde Pakistán están aún tratando de ejercer intentos por acercar posiciones, que son intentos que hasta ahora hay que ver si se va a necesitar otro mediador o va a poder seguir siéndolo Pakistán, porque ha perdido fuerza en esta fase al menos, ¿no? Claro. Tanto ahora, de parte de Irán como de Estados Unidos, se nota que están hablándose entre ellos y dejaron un poco de lado ese rol pakistaní. Claro, aunque cuando las partes en conflicto desconfían la una de la otra, cuando están planteando condiciones que el otro no está dispuesto a aceptar, se necesita un mediador. Sí. Se necesita un mediador, pero es difícil también poder convencerlos de acoger lo que está planteando la contraparte. El mismo Donald Trump ahora dijo, bueno, desde Irán saben exactamente qué es lo que tienen que hacer para lograr un acuerdo. Las exigencias de Estados Unidos ya las conocemos, apuntan a que Irán abandone su programa nuclear. Sin embargo, la respuesta que se han encontrado desde Teherán es que esa es una exigencia que para ellos es impracticable. Y además de quedarse con el manejo del estrecho de Hormuz. Además, ahora ellos también han dicho que, claro, quieren gestionar lo que ocurre en el estrecho de Hormuz, incluso cobrando peaje a aquellas embarcaciones que transiten por esa zona. Y en Estados Unidos ayer se vivieron momentos de tensión alrededor de la Casa Blanca, con un tiroteo que hubo además ahí en pleno centro de Washington, justo donde está el perímetro de seguridad en torno a la Casa Blanca. Fue una emergencia que luego se pudo controlar a tiempo, pero primero los agentes del servicio secreto, sabemos que esta es una zona muy resguardada donde hay
una fuerte presencia de agentes del servicio secreto, fueron ellos los que se dieron cuenta en que había un hombre armado. Inmediatamente sospecharon, lo abordaron en un comienzo y luego ese mismo sujeto escapó, sacó un arma y terminó disparando contra los agentes que en ese mismo momento respondieron, comenzaron a disparar y el sospechoso resultó herido. Justo en ese mismo sector había más personas transitando y un menor de edad que estaba ahí se vio impactado por un disparo que aparentemente sería del sospechoso, pero por suerte no sufrió ninguna herida grave y tampoco hubo agentes heridos a pesar del intercambio de disparos. Hubo un confinamiento temporal en la Casa Blanca por precaución, pero lo que sí generó preocupación en un momento donde todavía los ánimos están sensibles por lo que ocurrió hace algunas semanas en la cena de corresponsales fue que justo poco antes de este incidente había pasado por ahí J.D. Vance, el vicepresidente, que había estado con su caravana. Todavía hay una investigación en curso. Hasta ahora no hay ningún indicio que apunte a que esto habría sido un intento dirigido específicamente contra J.D. Vance o contra el mismo Donald Trump. Seguramente van a estar interrogando al sospechoso. Todavía no conocemos si es que ha dado ahí algún tipo de declaración, porque él está ahora bajo custodia policial. Estuvo hospitalizado inicialmente y ahora está bajo custodia. Pero sabemos que alrededor de la Casa Blanca es una zona que las 24 horas del día está bajo vigilancia y lo que han prometido ahí las autoridades es que van a llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar lo que pasó y también para prevenir incidentes de este tipo. Vamos ahora a revisar qué es lo que está ocurriendo con otro conflicto que ha desaparecido un poco del foco mediático, pero Vladimir Putin decretó una tregua unilateral por la guerra con Ucrania. Esta tregua debiera entrar en vigor el 8 y el 9 de mayo, que son las fechas en las que se conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial, que es una fecha muy importante para Rusia. Y que fue un anuncio que entregó Vladimir Putin, pero con una advertencia detrás, porque le advirtió a Ucrania que en caso de incumplimiento va a haber represalias militares. Y el Ministerio de Defensa ruso ya ordenó la suspensión temporal de las hostilidades durante esas fechas y que habría sido algo que Vladimir Putin le habría planteado a Donald Trump en la conversación telefónica que tuvieron la semana pasada, pero lo que dicen desde Ucrania es que necesitan saber bien cuáles van a ser los términos de esta tregua. Reiteraron que lo que ellos están buscando es que ese alto al fuego se pueda extender, obviamente por más días y que puedan avanzar las negociaciones de paz, que también están ahora estancadas.